Muchísimas gracias, César, gracias por la bendición. Sí me oigo, ¿verdad? Ok. Sí, sí, te Muchas escucho gracias perfecto. por la bendición de poder estar presentes acá. Ya hacía un buen tiempo que no había podido estar acá porque estoy yendo a la cárcel otra vez aquí en la Ciudad de México y hemos estado pues viajando, hemos estado visitando otras cárceles en donde se ha podido, pues hemos ido y ha sido de muchísima bendición y pues eso hace que sea muy difícil, ¿verdad? Poder estar pues presentes acá, pero estamos de vuelta y con la espada desenvainada y el tema que hoy toca es impresionante. Este tema pues tiene que ver con la conspiración y la traición y vamos a compartirlo en la pantalla. Eh, es una de las cosas de las que no nos gusta hablar, es una de las cosas que a veces no quisiéramos que existieran, pero existen. Estamos ya en la última semana del Señor Jesucristo. Ya pasamos eh, todo el domingo, todo el lunes, ya terminó el martes por la mañana, ya pasó y estamos en el martes por la tarde. Estamos a punto de ya acabar porque el tema de hoy se narra en Mateo, Marcos y Lucas. Las últimas dos cosas que pasan en este día solamente se mencionan en el Evangelio de Juan. Y lo que vamos a ver hoy es cuando después de recordarles otra vez que va a ser crucificado, les anuncia, les dice, voy a morir otra vez, voy a ser entregado, luego se oculta de ellos y no vuelve a hacerse presente hasta que lo arrestan de nuevo. Y es entonces cuando los líderes espirituales de Israel conspiran contra él y Judas ofrece traicionarlo. Después viene allí el Evangelio de Juan nos cuenta de que a pesar de todo lo que hizo, no creyeron ni los líderes ni la gente, porque la misma gente fue la que lo entregó. Y hay un resumen del mensaje de Cristo ahí en Juan capítulo 12. Entonces, vámonos a Mateo, Marcos y Lucas para este pasaje de la conspiración y la traición. Vamos a leer los tres evangelios juntos y vamos a, pues, ver qué aprendemos a Cristo. Hay en esta ocasión 6 cosas que aprendemos a Cristo. Entonces vamos a dar lectura de los 3 evangelios juntos. Y dice así, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. 2 días después era. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo buscaban cómo prenderle por engaño y matarle, porque temían al pueblo, y se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y entonces entró Satanás en uno que se llamaba Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló a los principales sacerdotes para entregárselo, y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y les dijo, ¿qué me quieren dar y yo se los entregaré? Ellos al oírlo se alegraron y convinieron y prometieron en darle dinero y le asignaron 30 piezas de plata. Y Judas se comprometió y desde entonces buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 26, del 3 al 5 y del 14 al 16,
en Marcos 14, 1 al 2 y del 10 al 11, y en Lucas 22, del 1 al 6. Y es una enseñanza trascendental porque todos, sin excepción, todos podemos ser Judas. Como vamos a ver en alguna enseñanza posterior, cuando establece la cena antes de pues partir el pan, ya cuando están en la mesa, les dice, uno de ustedes me va a entregar. Y la escritura es muy enfática y muy precisa que todos y cada uno se sintieron sorprendidos porque Satanás había puesto el traicionar a Jesús en cada uno de los 12. Sin embargo, solamente uno fue el que lo traicionó, y no podemos descartar que tú y yo nos podamos volver traidores. Por eso es importante entender y asimilar esta enseñanza. Dice Mateo 26 del 3 al 5 y 14 al 16, y pues bueno, no tengo los teléfonos aquí, me está apoyando Armando, entonces pues no puedo yo pues ponerlos al aire. Armando no tiene computadora como para que los ponga, es desde su celular que hace todo, pero pues quisiera pues pedirle a Dani o a Horacio si pueden leer este pasaje de Mateo 26, 3 al 5 y 14 al 16. Si puedes, Dani, apóyanos. Sí, 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 Adelante. espérame. Dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén, gracias. Ahora, Horacio, por favor. Uno, dos, ¿verdad? 1 y 2 y del 10 al 11. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Muchas gracias. César, si nos apoyas con Lucas 22 del 1 al 6. Claro que sí, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Perfecto. Cuando unimos los tres pasajes, es un pasaje corto, pero este pasaje puede representar la diferencia entre ser un seguidor leal, fiel a Jesús, o ser un seguidor leal y fiel a Satanás o a la carne o al mundo, porque hay lealtad, sea que declaremos nuestra lealtad, hay un factor que implica a dónde va a estar nuestra lealtad obligada. Bob Dylan, un cantante de rock, dijo, lo único que podemos escoger es de quién seremos esclavos, o somos esclavos de Dios
o somos esclavos del mundo, o de nosotros mismos, o del dinero, o de los placeres, pero siempre vamos a ser esclavos. Y nuestra esclavitud debería estar para con Cristo, porque somos esclavos por amor, y esa es la única esclavitud que nos da una verdadera libertad. Entonces empieza diciendo Lucas que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Lo aclaran Marcos y Lucas, que se llama la Pascua. Esta era una fiesta, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ella, 2 días después era. O sea, Lucas dice que estaba cerca, pero Marcos precisa, faltaban 2 días exactamente para eso. Acuérdense que los días son diferentes para los judíos. Para nosotros, el día de hoy es lunes. Para ellos todavía es domingo. Hasta las 5:59 de la tarde es domingo, y a las 6 en punto de la tarde comienza el lunes. Entonces, a veces hay confusión respecto a eso porque no se entiende cómo organizan los días los judíos. Entonces, los principales sacerdotes, y aquí ya vemos que hay una coincidencia en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en donde enfatiza a los principales sacerdotes. También estaban los escribas, dice Mateo y Marcos, y mete ahí pues también Mateo a los ancianos del pueblo. Dice que buscaban cómo, Marcos y Lucas lo dicen. Marcos dice prenderle por engaño y matarle, lo dicen Lucas y Marcos. Y añade aquí, Lucas añade esta frase, porque temían al pueblo. Ellos le tenían miedo al pueblo, por eso es que no lo hacían cuando estaba en el templo, porque él estaba allí paseándose entre ellos, pero estaba siempre rodeado de la gente. Y Mateo es el que dice que se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Allí la cúpula de las autoridades tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Estaban buscando formas de cómo prenderlo con engaño, y su objetivo era matarlo. Desde siempre su objetivo ha sido matarlo. Pero decían, dice Mateo y Marcos, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Le tenían miedo al pueblo. Y entonces, dice Mateo y Marcos, entonces Lucas es el único que aclara, entró Satanás en uno que se llamaba Judas, lo dice Mateo, Judas lo dicen Mateo, Marcos y Lucas. Lucas dice por sobrenombre, tanto Mateo, Marcos como Lucas mencionan su sobrenombre, pero lo aclaran para que no haya duda, porque habían varios Judas entre los 12. Era un nombre muy común, Judas, en ese tiempo, el cual era, aquí Lucas está hablando en tiempo pasado, no solo por el momento histórico en el que está escribiendo, sino porque ya su deslealtad lo había desligado, ¿no? Era uno, eso está en Mateo, Marcos y Lucas, del número de los 12, o sea, era uno de los 12, era uno del círculo especial de Jesús, dice, y fue, es una acción que hizo, y habló otra vez, vemos aquí a los principales sacerdotes en el foco, para entregárselo, dice Marcos, y dice Lucas que con los jefes de la guardia, ¿cómo se lo entregaría? O sea, ¿de qué forma? ¿Cuál sería el plan a seguir? Mateo es el único que nos dice que les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo os lo entregaré. O sea, lo quería dar a cambio de algo, no lo quería dar a cambio de nada. Él quería una recompensa por eso. Ya Satanás estaba dentro de él. Ellos, hablando de los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, al oírlo, dice Marcos, se alegraron, dice Lucas, y convinieron. Marcos dice que prometieron en darle dinero, lo dicen
Marcos y Lucas, o sea que no le dieron el dinero. Si uno nada más lee lo que está en Lucas o en Mateo, uno pensaría que el dinero ya se lo dieron, pero no. Le prometieron, te vamos a dar 30 piezas de plata. El único que especifica, que aclara cuánto iba a ser el precio de las recompensas si les entregaba a Jesús es Mateo, cuando les dice que van a ser 30 piezas de plata. Y dicen Mateo, Marcos y Lucas, Judas se comprometió. Mateo únicamente dice él, pero Lucas dice, esta palabra es muy, muy fuerte, se comprometió, se enlazó, se esclavizó, se ató. Y desde entonces, dice Mateo, Marcos y Lucas resaltan dos palabras, buscaba y luego oportunidad para entregarle, dice Mateo y Marcos, y Lucas dice para entregárselo a espaldas del pueblo. Hasta aquí el texto y estamos viendo que resalta el odio que los principales líderes tenían contra él, resalta Judas Iscariote, resalta que buscaba una oportunidad. Hay 6 cosas que aprendemos a Cristo. La primera cosa que aprendemos a Cristo es que Jesús vivió bajo constante persecución y acechanza. Nosotros viviremos así también. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. 2 días después era. Esta fiesta de los panes sin levadura es la fiesta anual en el que hay un sabbat doble. Normalmente el sábado empieza para los judíos el viernes a las 6 de la tarde. En ese caso, el sabbat comenzaba el jueves a las 6 de la tarde. Entonces, ellos no podían hacer nada después del jueves a las 6. Tenían que hacerlo todo el día miércoles. Hay pues un error histórico terrible que la mayoría se ha tragado y ustedes lo pueden consultar, pueden ahí pues googlear en el YouTube o en el Google qué día exactamente fue crucificado Jesús o qué día murió Jesús y todos los comentarios que tú leas van a apuntar a que no fue el viernes como tradicionalmente se nos ha enseñado. La iglesia tradicional enseña que Jesús murió el viernes, pero eso contradeciría, o eso para cualquier persona que sabe contar del 1 al 3, le contradeciría a lo que Jesús dijo y pondría como en duda si realmente lo que Jesús dijo es cierto o no, porque Jesús dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, y si él murió el viernes, pues entonces estuvo el día del viernes, el día del sábado y el día del domingo, pero nada más estuvo 2 noches, la noche del viernes y la noche del sábado. Entonces, no cuadra, pues. Y cuando nos vamos a la historia y los historiadores y los eruditos serios que hacen un análisis de esto, uno se descubre que esta fiesta, la Pascua, tiene 2 días que se consideran sábado y eso empieza desde el día jueves. Entonces esto nos lleva a descubrir que Jesús murió el día jueves y, perdón, el miércoles, aun cuando para nosotros es jueves, para los judíos era miércoles y fue enterrado miércoles, entonces fue jueves, viernes y sábado, porque no estuvo el día del domingo, porque fue muy temprano que él resucitó, no cuenta el día, porque acuérdense que el día domingo había empezado el sábado a las 6 de la tarde, entonces cuando él resucita temprano, pues ahí ya estaba ese día, y 3 noches, la noche del jueves, la noche del viernes, la noche del sábado, y entonces ya coincide con lo que Jesús había dicho. Entonces,
les urgía poder arrestarlo ya. Estamos aquí, este es un día martes. Es el día martes para nosotros, pero todavía es lunes para ellos. Esto fue en el transcurso del día lunes para ellos, que es el transcurso del día martes para nosotros. Acuérdense esto siempre. Siempre para los judíos es un mediodía menos. Pues hoy para nosotros es lunes a las 5:29, para ellos todavía es domingo a las 5:29, hasta las 6 de la tarde se va a convertir en lunes. Entonces, aun cuando para nosotros esto es el día martes, para ellos todavía es el lunes. Entonces, ellos ya les surge, ¿no? Y están buscando cómo prenderle por engaño y matarle. Y dice que se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. O sea, ya hicieron pues ahora sí que como que era su última oportunidad, ya que la gente estaba pues distraída con la Pascua y con la fiesta. Era el momento exacto, el momento oportuno antes del Sabbat. Ellos no podían hacer nada durante el jueves y el viernes de ellos, sino hasta que pasara el Shabbat, que le llaman ellos. Entonces era urgente que ya encontraran la forma, y han de haber tramado muchísimas cosas. Jesús vivió bajo constante persecución y acechanza. Nosotros viviremos así también. Es posible que las autoridades no nos tomen en cuenta. Es posible que pasamos desapercibidos en cierto modo para el presidente, para los gobernadores, para las autoridades pues locales, ¿no? Pero espiritualmente estamos bajo continua acechanza de los principales, pero hablando de potestades y gobernadores de las tinieblas, de espíritus inmundos. Si bien el mundo no nos toma en cuenta, los demonios y el reino de Satanás están al acecho. Pedro, por el Espíritu Santo, dice: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor acechando, buscando a quien devorar. O sea, nunca se nos olvide que esto es algo continuo, es algo de lo que no nos vamos a poder librar. Siempre debemos estar alertas, sean sobrios y velados, o sea, estén despiertos y alertas. ¿Por qué? Porque el ataque puede venir de cualquier parte y cuando menos esperamos. Siempre les he, pues, dicho que en los evangelios hay 31 versículos que muestran atentados contra Jesús, intentos de arrestarlo y matarlo. Yo tengo un sueño guajiro de hacer una serie acerca de Jesús para la tele, pues, o sea, si ahora sí que con actores y todo, si Dios me concede, sería una serie de 31 episodios y estarían basados en los 31 atentados que tuvo, pues, Jesús. Obviamente se dramatizaría, ¿no? Porque no nos da detalle de cómo Jesús se libró de cada uno de los 31. Nos da una que otra pista en 3 o 4, pero no nos dice cómo se libró de la mayoría de los atentados que él tuvo. Pero la serie pues consistiría en pues ir relatando en cada episodio lo que sucedió hasta el atentado. O sea, iría orientada hacia eso, ¿no? En orden cronológico. Y al se llama final, dramatizando lo obvio, ¿no? Estarían a punto de matar a Cristo, así a punto. Y como en cualquier serie, tú estás viendo una serie de, no lo sé, de algún
protagonista y de pronto lo rodean 10 con armas, su muerte es inminente y ahí queda. Y quieres ver el episodio que sigue, aun cuando sabes que no lo pueden matar. O sea, sabes que es imposible que lo maten porque es el protagonista. Quieres ver la que sigue porque quieres ver cómo se libra. Obviamente, hay que recurrir a historias en la Biblia de David, de Sansón, de José y de muchos otros que fueron librados de la muerte para tomar como base bíblica cómo pudo haber Jesús librado la muerte esas 30 ocasiones, porque en la 31ª es donde finalmente sí lo matan. Serían 32 episodios, porque el 32º sería la resurrección. Y cada vez que lo digo, algunos como que se rascan y dicen, de verdad, es una exageración, ¿cómo está eso? 31 nos muestra que es un número simbólico, ¿no? Todos los días vamos a estar bajo ataque. Pero hay quienes me han dicho, no, pues es que yo he pues buscado en la Biblia y no encuentro tantos, o sea, como que piensan que es muy exagerado. Pues bueno, vamos a ver todos los versículos. Aquí se los voy a ir poniendo y vamos a ir nada más haciendo pues una ligera mención, ¿no? Mateo 2:13 dice, Herodes buscará al niño para matarlo. Te aseguro, tú que estás escuchando aquí o que estás por YouTube o que estás por el Facebook, te aseguro que de niño hubo riesgo de que tú pudieras morir. Hubo algún ataque de alguien, hubo algún accidente, hubo algo. Tenemos que estar conscientes que desde niños Satanás sabe el peligro que somos para él y por eso algunos nos atacó con todo, nos quiso destruir, algunos nos destruyó emocional, espiritualmente, pero aquí estamos de pie y tenemos que saber que eso no se va a acabar nunca. Voy a pues recorrer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no en orden cronológico, sino por libro, ¿no? La segunda ocasión, no necesariamente cronológicamente, pero la segunda ocasión en Mateo, en el 12:14 dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Dice, para destruirle, o sea, lo querían destruir, tal era el odio que tenían contra él. Tercera ocasión en Mateo 21:46, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque este le tenía por profeta. Esta palabra echarle es una palabra violenta, o sea, echar es algo así habla de una destrucción, ¿no? Mateo 26:4, lo acabamos de leer, tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. Mateo 27:20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ese fue el último intento, cronológicamente, en el cual consiguieron que fuera muerto. Marcos 3:6, vamos ahora con Marcos, desde el capítulo 13, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Otra vez, palabras muy fuertes. Marcos 3:21, esto es algo que casi nadie ve. Dice, cuando lo oyeron los suyos, hablando de su madre y sus hermanos, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Es muy fuerte esto, el contexto cultural de Marcos 3:21 es muy fuerte porque cuando algún familiar era declarado loco, la familia es la que tenía que ir y amarrarlo y aislarlo y de pronto enviarlo a las colinas, exiliarlo, en donde se esperaba que eso pues terminara en muerte, ¿no? Como el endemoniado Gadareno, que había sido atado con cadenas y le habían dejado a su suerte. Es muy impresionante Marcos 3:21. Marcos 11:18 dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Dice, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina.
Luego Marcos 12:12 dice, y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella palabra, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Otra vez procuraban prenderle. Siempre la intención era de prenderle y no meterlo en la cárcel, sino prenderle y matarlo. Marcos 14:1 dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, es lo que estamos viendo ahorita, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Marcos 15:14, Pilato le dijo al pueblo, pues qué mal ha hecho, pero el pueblo gritaba aún más, crucifícale, mátalo. Luego nos vamos a Lucas, en Lucas 4:29, y levantándose los de su propia ciudad, los de su propio pueblo, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Es increíble, pero allí en ese pueblo, pues Nazaret está asentado sobre un monte y la parte más alta de la ciudad tiene pues así como un cerro de puros riscos que es casi vertical. Ahora sí que si tú pues tiras algo allí, eso se va a ir golpeando contra los riscos y lo que por ahí caiga queda despedazado completamente, una muerte muy cruel. Lucas 19:47 dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, lo intentaban. ¿Cómo lo intentaban? Pues bueno, uno puede estudiar en esos tiempos qué métodos había para matar. Habían sicarios en ese tiempo, habían asesinos a sueldo, habían muchos métodos para asesinar como los hay hoy, ¿no? Entonces, con base a la cultura y a los métodos usados en ese tiempo, pues bueno, se puede armar, ¿verdad? Una buena serie y en cada una de estas partes ir allí poniendo alguno de los métodos, porque no nos dice qué métodos usaban, pero sí dice que procuraban, es que lo intentaban, y procurar es una palabra muy fuerte. Por eso es que pues ahora sí que la justicia en este país la tiene que llevar a cabo el procurador de justicia. O sea, es aquel que intenta no una, ni dos, ni tres, sino hasta conseguirlo. O sea, la procuración no es un intento, ni dos, lo intentas hasta que lo consigues, ¿no? Los gringos tienen un dicho en cuanto a la procuración de justicia. Ellos dicen, y esto nos lo enseñó a Jaime y a mí Jim Neal, un gringo que Dios hizo un milagro con él. Él había hecho muchos robos, se convirtió a Cristo por un error de las computadoras cuando las empezaron a implementar en Estados Unidos. Se fue libre, pero ellos estaban convencidos de que iba a infringir la ley otra vez. Cuando vino para acá, para México, había un agente del FBI que era su sombra, lo seguía a todos lados donde iba, le tenían intervenidos los teléfonos y ahora sí que estaban esperando que se pasara un alto, estaban esperando que escupiera en la calle, estaban esperando cualquier falla mínima para poder arrestarlo y poder meterlo de nuevo a la cárcel, porque él fue procesado nada más por 21 cargos, de los cuales uno de esos cargos eran 50 años en una cárcel de doble máxima seguridad. El sistema falló y lo absolvió de los 20 cargos extras y lo sacó libre, pero ellos dijeron, al ratito se pasa un alto, hace cualquier cosa y lo atrapamos. Y la Procuración de Justicia, nos explicaba él, es que el robo es un delito que se castiga en Estados Unidos y es muy grave. El robo y la mentira en Estados Unidos es de lo peor. Y si alguien roba $1, no importa que gastemos $1,000,000 para ponerlo tras las rejas. O sea, así de comprometidos están con la procuración de justicia. Entonces aquí están estos procurando matarle, procuraban matarle. Entonces ellos estaban empeñados, estaban obstinados en llevarlo a la muerte desde siempre.
Luego dice aquí, capítulo 20, 19, otra vez esta palabra, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. O sea, lo intentaban, lo intentaron. Lástima que la Biblia no nos dice de qué manera, y ahí es donde podemos, con base a la historia y a esa época, pues dramatizar de qué formas quisieron hacerlo, ¿no? Lucas 22:2 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Luego viene Juan, en Juan capítulo 5, versículo 16, aquí sí nos da un poquito de idea cómo lo querían matar algunas veces. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y otra vez esta palabra tan fuerte, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 7:1, después de esas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos, ¿qué? Procuraban matarle. No nos dice, quisiéramos, ¿verdad? Pero hay muchas maneras en cómo debieron haber intentado matarlo y obviamente sin éxito, pero si ya te pasó una vez, si ya te intentaron matar, si ya hubo un atentado contra ti, entonces pues vas a andarte cuidando, sobre todo de las zonas por donde andes, vas a tomar precauciones. Entonces aquí Jesús estaba tomando precauciones. Juan 7:25 decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? La gente lo sabía, la gente estaba enterada. De hecho, debe haber habido testigos cuando vieron que o asesinos a sueldo, o los alguaciles, o soldados pues romanos que les habían dado un pago, estaban intentando matarlo, arrestarlo. Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Esto es impresionante, esto, híjole, son escenas increíbles de cada final de un episodio, ¿no? Juan 7:32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de esas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, o sea, lo querían arrestar, obviamente, para hacer lo que hicieron al último, llevarlo ante el procurador y exigir su muerte. Dice Juan 7:44, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Dice aquí querían, había una voluntad para hacerlo. Juan 8:20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora, pero es obvio que había quienes lo querían hacer, pero Dios tuvo que haber intervenido de maneras milagrosas, como intervino en la vida de muchos de ustedes. Una vez en el reclusorio sur se me ocurrió, allí en el dormitorio 2, no, sí, en el 2 que era de desintoxicación, preguntarle, oigan, ya después lo hice en el pueblo, ya después lo hice en el norte y lo he hecho en todos lados donde lo he hecho. Se nos han pasado 3, 4 horas de escuchar testimonios de cómo Dios ha librado de la muerte a muchos. Pero allí en el 2 fue impresionante porque uno pues contó que dijo, ya voy a acabar con mi vida, y se subió a un puente y se tiró se tiró para el vacío, y de pronto sintió un aire y dice que él pues cayó como si estuviera en los brazos de alguien y lo pusieron en el suelo. Le dio tanto miedo que se fue corriendo y se le quitaron las ganas de morir. Otro pues tenía el hoyo aquí de un balazo que se había metido, se metió la bala, y no se explica si la bala rebotó, se atravesó, no le pasó nada, no se sentía para nada mal, y así empezaron a contar uno tras otro, otro, que en el
periférico, pues fue a un puente, se subió y se tiró, pero cuando hizo esto, alguien lo agarró y lo metió en el puente y él quería irse, se le quería pues zafar porque dijo pues me va a hacer daño y cuando pues voltea alguien lo está agarrando, pero no hay nadie ahí, era alguien invisible, un ángel. Y así historia tras historia. Yo sé que si les digo ahorita, Adolfo, Alex, Dani, Horacio, César, pueden contar historias de cómo Dios nos ha librado de la muerte, ¿no? Y así Dios libraba a su Hijo Jesús, así como nos libró y nos libra a nosotros. Dice en Juan 8:59, aquí sí especifica cómo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Esta escena es impresionante, como todos con las piedras queriendo tirárselas, posiblemente ángeles allí sosteniendo las manos o paralizando a la gente. Qué escena tan increíble esta. Pasó en medio de ellos y todos con las piedras para arrojárselas. Luego dice aquí, entonces Juan 10:31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Juan 10:39, procuraron otra vez prenderle, procuraron, esta palabra tan fuerte, otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Aquí habla de un escape, o sea, aquí habla de que casi lo tenían, porque uno no se escapa a menos que lo tengan. El escape únicamente se da cuando ya te tienen en sus manos, ¿no? ¿Cómo escapó de sus manos? Sería interesante imaginar cómo escapaban en ese tiempo. Juan 11:8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Juan 11:49-50 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, ¿no? Ya estaban aquí planeando ya desde las más altas esferas. Juan 11:48, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, ¿no? O sea, no le podemos, o sea, no nos podemos dar el lujo de que siga vivo. No conviene que este hombre viva. Lo mismo dijeron de Pablo. No conviene que este hombre siga vivo. Es una plaga, es una peste, es un peligro. Dice Juan 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Juan 11:57 dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Aquí están las 31, ahí están los 31 versículos. Cuando digo 31, no lo digo al aire, lo digo porque aquí están. Y el 32avo, pues no es un atentado, hay 31 atentados, pero en el 32avo Jesús se dejó prender y fue cuando dio su vida en rescate por nosotros. Tú y yo vamos a ser acechados, acosados todos los días, principados, potestades, buscan nuestra muerte, pero acuérdense que no es únicamente la muerte física. Dios le dijo a Adán, el día que comas de este fruto, morirás. Y no es que murió físicamente, a veces ni cuenta nos hemos dado cuando el atentado ya tuvo éxito. A veces es un pensamiento, a veces es un chisme, a veces es un comentario que alguien hace, a veces es una actitud que nosotros vemos en alguien y Satanás lanza su dardo y nos lastima y morimos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si no ha tenido éxito ya el atentado del diablo? Muy sencillo, cuando hay resentimiento en nuestro corazón, cuando tenemos amargura, ya estamos muertos, porque la paga del pecado es la muerte. Y muchos creen que porque no se emborrachan, porque no se drogan, porque no cometen adulterio, pues no, están bien. No, pero también el que no perdona está pecando, porque no perdonar es pecado. Dejar que el resentimiento
esté allí. ¿Y cómo te das cuenta? Pues si tienes resentimiento contra alguien, pues ya tu actitud no va a ser la misma. Hay algo que estorba ahí cuando te quejas. Te estás quejando de todo y son puras quejas y te quejas que te falte eso y te quejas de que pues falta lo otro, pues estás desobedeciendo y ya estás muerto, porque la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Y si tú te estás quejando, pues ya moriste espiritualmente. Afortunadamente hay perdón, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero es muy fácil saber si estamos en el reino, en la vida, o estamos fuera del reino, en la muerte. La Escritura claramente dice que el reino de Dios no son palabras, no es comida ni bebida, sino es justicia, paz, gozo, poder y amor en el Espíritu Santo. Entonces, examínate, justicia, honestidad, ¿eres honesto en lo que haces? ¿O te permites una que otra tranza, una que otra mentirilla, ¿no? Entonces ya no hay justicia en ti, es porque hay muerte en ti, gozo. ¿Estás contento con lo que tienes o te da envidia que otros tengan más o que a otros les vaya bien o que a fulano ya le fue bien o que su hijo está haciendo esto y te duele y dices, ay, ¿por qué a él? Pues si no hay gozo, si no estás contento con lo que tienes, entonces cuidado, porque lo más seguro es que ya estás fuera del reino de los cielos. Justicia, gozo, paz. Puedes dormir bien. A veces no podemos dormir bien por una cuestión de salud. A veces hay problemas físicos que nos impiden dormir, pero bueno, ya está diagnosticado allí este virus, esta bacteria, este desperfecto que tiene en su cuerpo le va a producir insomnio, ¿ok? Pero si todo está bien y no puedes dormir y andas con miedo y no estás tranquilo y tienes miedo de que algo malo pase, entonces estás fuera del reino de los cielos, no tienes paz. Luego dice poder. Si hay cosas en tu vida que de plano dices, es que no puedo, no puedo. Cada vez que tú dices, no puedo, tú estás manifestando muerte. Tú estás diciendo, no estoy dentro del reino de los cielos. Porque si estoy dentro del reino de los cielos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, escúchate, examínate a ti mismo, dice allí el Espíritu Santo, examínense si están en la fe. No si eres salvo o no, desde que recibimos a Cristo somos salvos, pero siendo salvos podemos estar dentro del reino o fuera del reino. La salvación es nuestra entrada al cielo, es la santidad, es la vida en Cristo la que nos da entrada al reino. Y ese es el evangelio del reino, el que es por obras. Y aquí es donde entra, realmente estoy viviendo en el reino de Dios. O hay cosas que ya claudiqué y digo, es que no puedo dejar de decir mentiras, no puedo dejar de decir malas palabras, no puedo. Cada vez que dices no puedo, estás diciendo, estoy muerto espiritualmente. Ya Satanás, con sus dardos de fuego, ese atentado contra ti tuvo éxito y te mató. Estás muerto. ¿Por qué? Porque o todo lo puedes en Cristo que te fortalece porque estás vivo, o estás muerto en tus delitos y en tus pecados y las consecuencias son graves. No pierdes la salvación, vas a entrar al cielo, pero en esta vida vas a estar viviendo una vida no conforme al orden de Dios. Y amor, ¿hay amor en ti o hay odio? Hay resentimiento, hay amargura y nos podríamos extender nada más en este punto. Entonces, cuidado con los atentados del diablo. La segunda cosa que aprendemos a Cristo, esto es maravilloso. La protección de Dios para Jesús fue la gente a quien Jesús enseñaba y servía. Debe ser la nuestra también. La protección de Dios para Jesús fue la gente a quien Jesús enseñaba y servía. Esa protección debe ser la nuestra también. Ellos decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Le tenían miedo a la gente. Esa es la verdadera cobertura, la oración. Por eso es que a mí me gusta orar por otros.
Yo procuro orar por otros porque en la medida que oro por otros, estoy abogando por mí. Si yo nada más oro por mí y por mis necesidades y por lo que yo necesito y por lo que me preocupa, a mí ese no es el orden de, de Dios. El orden de Dios es que oremos los unos por los otros. ¿Quiero yo que otros oren por mí? Pues entonces yo tengo que orar por ellos. A mí me encanta ir a la cárcel porque recogemos listas, podemos orar por ellos, nos dan sus papelitos. Yo siempre salgo lleno de muchos papelitos en donde me están pidiendo oración por esto, por el otro. Y es una bendición. En la cadena que nosotros tenemos, ahí están las peticiones de más de 125 siervos de Dios, misioneros muchos, obreros otros, hijos de los misioneros otros. Pero cuando tú le pides a Dios por otros, entonces estás sembrando para que otros pidan por ti. Y la verdadera cobertura es esa, la oración. Lo que nos protege es la oración de la gente. Obviamente, cuando tú enseñas la palabra de Dios a otros, esos van a orar por ti, pero tienes que pedírselos. Yo constantemente les digo, oren por mí. Y a todos los que puedo les digo, oren por mí y oren por mí y oren por mí. Y nunca me voy a cansar ni a avergonzar de pedirle, sobre todo a los presos, que oren por mí, porque yo sé que si estoy de pie, si estoy vivo, es por las oraciones de ellos. Yo ando en carretera todo el tiempo, en cualquier rato. Así te puedes morir, así te puedes accidentar en un auto, carretera, 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 carretera. Por años mi vida ha sido carretera. Muchos de ustedes tienen que tomar carretera para lo que hacen. Necesitas protección. Satanás va a buscar la manera de destruirte a como dé lugar con un accidente. Pues no dejemos que eso pase. Seamos indestructibles, intocables, hasta que llegue el día en que nos toque partir o Dios tenga algún propósito. Pero debemos nosotros procurar que otros oren por nosotros y nosotros orar por otros, porque en la medida en que yo siembro, cosecho. Entonces, sigamos enseñando la palabra de Dios, sigamos yendo a la cárcel, los que no van a la cárcel, aquellos a quienes sirven en sus iglesias, en las calles, en los hospitales, donde quiera que estés sirviendo, busca la protección de Dios por medio de la oración de aquellos a quienes sirves y a quienes les enseñes. Tercer cosa que aprendemos a Cristo es que Jesús fue traicionado. Nosotros lo seremos también. Nos guste o no, vamos a ser traicionados. No sé si una o más veces, pero yo les he dicho en ocasiones anteriores que yo tengo cicatrices en el alma. He sido traicionado varias veces por gente muy cercana. La primera vez para mí fue un shock, pero fue el fundamento que me dio a entender que todo lo que pasó Jesús, yo lo tengo que pasar así. Y así como las glorias que pasó Cristo, así también las tristezas y las traiciones. No solamente está escrito que lo bueno que le pasó a Cristo nos va a pasar, también lo desagradable que le pasó. De Jesús hablaron mal, van a hablar mal de nosotros. Malentendieron a Jesús, nos van a malentender a nosotros. Rechazaron a Jesús, nos van a rechazar también a nosotros. Pero la traición es algo muy, muy delicado y es, yo creo, de lo más doloroso. Sobre todo cuando es de alguien muy cercano a ti. Judas, y los historiadores y los eruditos aseguran que la persona de más confianza de Jesús era Judas. Era el que manejaba el dinero. Culturalmente, cuando dos comían de un mismo plato o cuando alguien le daba de comer en la boca a otro, eso representaba el más íntimo. Cuando un anfitrión invitaba a varios a una cena, en la cena tenía que darle un bocado en la boca
a uno de los invitados para que todos los invitados vieran, de todos los que estaban ahí, quién era el predilecto del anfitrión. Era una costumbre. Muchos hacían eso con sus hijos, con su primogénito, pero habían otros que no, pues tenían algún siervo o algún amigo. En este caso, vemos a Jesús sentado en la mesa dándole el bocado en la boca a Judas. Hay descubrimientos en donde se asegura que cada vez que se sentaban ellos a comer, se servían 12 platos, pero eran 13. Pero de un solo plato comían Jesús y Judas, porque la profecía decía así. En el Salmo dice, pero tú, mi íntimo, mi amigo, que compartíamos secretos, que comíamos del mismo plato, aquel que come de mi plato, alzó contra mí su calcañar. Es la profecía. Entonces, el amigo más cercano, más íntimo, de acuerdo a la profecía y de acuerdo a lo que vemos, pues también aquí en los evangelios, era Judas. Y pues esa traición era muy dura. De hecho, como vamos a ver luego, cuando Pedro le hace señas a Juan y le dice, pregúntale quién, y Jesús le dice, a quien yo diere el pan mojado, ese es, y se lo dio a Judas, no lo creyeron, como quiero, no, ¿qué va a ser? Pues si Judas es el consentido, ¿no? O sea, es el predilecto, es el que tiene la lana, es el que come de su plato. Juan se recostaba en su pecho, pero Judas era el que comía de su mismo plato. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo es que a todos les pueden llegar al precio. Por eso debemos fijar como nuestro precio la sangre de Cristo. Todos, a todos. Todos los seres humanos tenemos un precio. Y si tú no te fijas un precio, tarde o temprano te van a llegar a ese precio. Tarde o temprano. Y ese precio te va a llegar y el diablo te va a llegar algún día a ese precio y te vas a volver un traidor del evangelio, un traidor a Cristo. Que todos nos pueden llegar al precio. Por eso debemos fijar como nuestro precio la sangre de Cristo. A mis hijos yo les he dicho, ese es el precio, eso es lo que costamos, eso es lo que valemos. Porque alguien puede venir y con dinero corromperte. Y a veces el dinero es tanto que muchos ceden ante eso por la cantidad de dinero que es y se corrompen por el engaño de las riquezas. Pero yo les digo, si alguien de pronto viene y te dice, ¿sabes qué? Pues tienes que vender droga o tienes que hacer esto mal y yo te voy a dar pues tanto, pues hacerle saber cuál es nuestro precio. Ok, lo voy a hacer con gusto, pero mi precio es que ahorita voy a traer una cubeta y tú te vas a sentar y voy a hacerte una herida en la pierna, en la arteria aorta que se llama, y te vas a desangrar hasta que caiga la última gota de tu sangre. Entonces aceptaré lo que tú me estás pidiendo, porque ese es mi precio. Ese es mi precio. Nadie lo va a hacer. Nadie va a dar la vida por ti. Jesús ya la dio y nuestra lealtad debe estar única y exclusivamente con Él. A veces el precio es nuestro miedo, ¿no? Aquí cuando somos traicionados, a veces pues corremos riesgos. Yo les contaba, en el Cerezo de San Miguel en Puebla, yo tuve un íntimo, era el pastor de ahí de la cárcel, José Luis Presa Vega, no sé si aún esté vivo. Me han dicho que pues ya aparte estaba grande en ese tiempo, unos 40 años, yo apenas tenía 20, pero nos hicimos así cuatísimos. Era mi mejor amigo. Y de pronto me voy a Chiapas de, pues, vacaciones, y cuando vuelvo,
me dicen, el pastor quiere hablar contigo, el pastor de la iglesia donde yo iba, y me llama y me dice, no vayas a la cárcel, me dijo. ¿Por qué? Porque me llegó de buena fuente que te quieren arrestar y te quieren meter en la cárcel. Dije, ¿por qué? No sé, me dice. No sé, pero eso es lo que yo sé y es pues de buena fuente, que en cuanto te vean tienen órdenes de arrestarte. Y de entrada, pues yo dije, pues el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces busqué a otros que iban, le dije, oye, ¿qué es lo que pasó? No, me dice, ni vayas, me dice José Luis Presa Vega. Lo encontraron en su celda con un cargamento de pastillas y droga y hasta armas y de todo, y dijo que tú se las metes en el pan y en las cosas que le llevas, porque ya no me revisaban. Y era bastante, pues, creíble la teoría de él. Híjoles, mira, es como un cuchillo que te meten y te lo remueven así, y yo dije, no puede ser posible, pues si yo nunca le he llevado nada, pero eso fue lo que él dijo. Entonces dije, pues voy a ir. Yo dije, pues bueno, pues ya si caigo preso, pues va a ser emocionante tener la experiencia de estar preso injustamente, ¿no? Y fui, aun cuando me dijeron no vayas y no vayas, fui. Cuando llego el custodio de la puerta me dice, ¿qué haces aquí? Tengo órdenes de avisar que estás acá porque pues tienen que detenerte. Le dije, no, pues aquí estoy y vengo a lo mismo. Me dijo, mira, vete, por favor. Yo sé que lo que ese desgraciado dice no es cierto. No, le dije, yo voy a hacer mi labor. Me dice, lo siento mucho. Y a regañadientes, pues ya me dejó pasar. Y el de las estas me dijo, ¿qué haces acá? Yo era un niño de 21 años, 22 ya. Y me dicen, lo siento, y ya, pues ya me llevan a un cuarto con pues con un vidrio, y estoy allí como media hora, que se me hizo como un año, y ya después el J0, que era como el jefe de grupo, sale, me da la mano, me dice, disculpe, pase a hacer su labor. Es un error, fue un malentendido, puede usted pues continuar con lo que sigue. Me enteré después que lo habían pues traído a él obviamente pues lo tenían en castigo, ya le habían abierto proceso y lo trajeron a ese cristal únicamente para señalarme, para, para decir sí, él es el que me trae la droga y las cosas que yo tengo acá. Pero cuando lo traen y me ve, le da como un ataque epiléptico, lo levantan, lo reaniman otra vez y quiere hablar otra vez, y le dan convulsiones y se cae y lo reaniman otra vez y empieza a gritar. Yo no oí nada porque ahí no se oye ni se ve nada, pero empezó, me cuentan quien estuvo ahí, que fue uno de los guardias que me dijo, que empezó a decir, no, él no fue, es mentira, yo mentí, perdón, y le pedía a alguien que ya no lo estuviera torturando y decía, ya dije, ya déjame, y que se revolcaba en el suelo, endemoniado, quién sabe, pero el punto es que se siente espantoso, espantoso. Tuve que perdonarlo, tuve que reanudar una amistad con él, porque Jesús nunca dejó de ser amigo de Judas, lo llamó amigo aún cuando llegó y con un beso lo entregó. Quinta cosa, quinta y sexta vienen juntas, las voy a leer juntas y voy a explicar y acabamos. El precio de la traición o de la lealtad produce compromiso, pues el que paga manda. Debemos recibir todo de Dios y no de los hombres. Dice, y Judas se comprometió cuando le prometieron darle dinero. Repito, el precio de la traición o de la lealtad, porque tanto para la traición como para la lealtad hay un precio. El precio de nuestra lealtad ya fue pagado, es la sangre de Cristo, pero pueden haber otros precios que se pueden volver el precio de la traición.
produce compromiso. El que paga manda. Debemos recibir todo de Dios y no de los hombres. Y el sexto, el precio de la traición o de la lealtad produce acciones de búsqueda y oportunidades para obedecer al que manda. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Voy a poner estos dos juntos porque estos vienen juntos. Estos dos van de la mano, es como si fuera un solo punto, pero lo puse por separado. Cuando Judas se le ofrece dinero y él acepta ese dinero, entonces ese precio se vuelve un precio de la traición porque lo compromete a lograr el cometido de aquel que le va a dar el dinero, el que paga manda. ¿Por qué le estaban pagando? Dinos dónde está, entréganoslo, pónnoslo, ¿no? Y nosotros, si no tenemos claro que nuestro precio es la sangre de Cristo, cualquier otro precio, un puesto, un título, una posición eclesiástica, algún nombramiento, algo, se puede convertir en el precio de la traición. Por eso es que debemos recibir todo de Dios y no de los hombres. Si tú trabajas para una empresa y te pagan un sueldo, tienes que saber que ese sueldo viene de parte de Dios, no de los hombres. Que el verdadero dueño es Dios. Por eso diezmamos. Cuando tú diezmas, tú le estás diciendo a Dios, tú eres mi dueño y por eso te diezmo a ti, a donde tú me mandas que yo lo haga. Si tú no diezmas, escúchame, si tú no diezmas y no te estoy pues pidiendo diezmame a mí, no, tú tienes que pedirle a Dios que te muestre a quién o a dónde debes diezmar. Es un asunto de guianza. Dios guía a cada uno a dónde o a quién debemos dar nuestro diezmo. Pero si tú no lo haces por la excusa que tú quieras, tú estás en riesgo de traicionar al Señor Jesús, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y tú no estás reconociendo que tu dueño es Dios, y que es tu dueño porque Él pagó con el precio de su sangre tu salvación y tu rescate. Cuando tú pagas tu diezmo, estás diciendo, yo reconozco que tú eres mi dueño porque tú me compraste y a ti te doy mi diezmo. Porque ese mismo precio, sea de que sí pagas tu diezmo, sea de que sí sabes quién es el que manda, o que no tienes claro quién es el que manda, entonces Satanás se va a encargar de hacerte claridad que hay otro que manda. El precio de la traición o de la lealtad produce acciones de búsqueda y oportunidades para obedecer al que manda. Cuando tú tienes claro que quien te paga es Dios y que todo lo que recibes es de Dios y por eso pagas tu diezmo, entonces tu vida va a girar alrededor de buscar oportunidades para obedecerle, para orar, para leer la Biblia, para evangelizar, para ayudar a los pobres, para difundir el evangelio. Tu vida entera va a girar en torno a los propósitos de Dios para tu vida. Pero cuando no tienes claro eso, cuando estás nublado, o sea, la razón por la que sea, no sabes quién es el que manda, Satanás va a poner algo encima de ti. Y eso va a ser tu interés personal, o tu familia, o tu esposa, o tus hijos. Hay muchos pastores que se han corrompido y han usado el dinero de Dios para sí mismos. ¿Por qué? Porque su lealtad no la tienen clara. Y por eso hay tantos fraudes, enriquecimientos y corrupción y extorsión para con la gente, porque el pastor no tiene claro que su lealtad debe ser para quien le paga. Y el que nos paga es el Señor Jesucristo. Si alguien viene y te da una ofrenda o te da algo, es Dios que te lo está dando por medio de esa persona. Tú no tienes ningún compromiso con esa persona, lo tienes con Dios. Y cuando tienes el compromiso con Dios, vas a hacer buen uso de las cosas que te dan. Entonces, mucho cuidado aquí.
que tengamos bien claro quién es el que manda, que tengamos la cuestión del dinero bien amarrada, bien amarrada, porque es posible que ya Satanás te sembró un dardo y te mató. Y entonces, pues el diezmo va a ser lo último que quieras hacer, no vas a creer en el diezmo, y vas a poner 20,000 excusas, pero tarde o temprano vas a terminar traicionando a Jesús, pisoteando la sangre de Cristo, traicionando a aquel que dio su vida por nosotros con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Así que mucho cuidado, mucho ojo y muchas gracias. Muchas gracias, César.